Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Lo que nadie te cuenta. Es nuestro capítulo número 5 y vamos a hablar de un tema que es importante y que lo vivimos a nivel mundial, viviendo con la discapacidad. Este programa lo vamos a compartir también en YouTube, en Radiovisión, vamos a tener un resumen en Instagram TV. Y como siempre, saludar a nuestra audiencia que se une en Facebook Live y por supuesto presentar a nuestras invitadas. En esta ocasión están conmigo Viviana Luzuriaga desde Ecuador. Ella es madre de una niña que vive con discapacidad. Desde México tenemos a Mari Chao, que es activista discapacitada, y también tenemos desde Ecuador a la psicóloga Marcela Castillo. Un abrazo también a nuestros auspiciantes que confían en nosotros y que cada 15 días están aquí en nuestro programa. Antes de empezar, quiero mencionar algunos datos importantes sobre los porcentajes de discapacidad en el mundo. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el planeta con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Esta es una información que la hemos tomado de la Organización Mundial de la Salud. En América Latina existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Las causas de discapacidad pueden ser de nacimiento o congénitas, derivadas de alguna enfermedad, por algún accidente o producto de la degeneración físico-mental que conlleva la edad. Entre el 80% y el 90% de los discapacitados o las personas que viven con discapacidad en América Latina y el Caribe están desempleados o no están integrados a la fuerza laboral. Uno de los motivos, falta de transporte adecuado a sus necesidades. Solo entre el 20% y el 30% de los niños que viven con alguna discapacidad asisten a la escuela en la región. Como siempre, decirle a la audiencia que tenemos una pregunta que pueden responder con un sí o con un no. ¿Considera que Ecuador es un país inclusivo A, sí, no, B? Así que bueno, empezamos con nuestras invitadas. Voy a hacer una presentación formal de cada una de ellas. Empezamos con Viviana Luzuriaga, que tiene 25 años. Hace casi 4, con 21 años, llevaba una vida normal, acorde a su edad, hasta que descubrió que estaba embarazada. A los 5 meses de gestación, su bebé fue diagnosticada con síndrome de Dandy-Walker. Esta enfermedad es una anomalía congénita que se caracteriza principalmente por la presencia de hidrocefalia, alteraciones en el desarrollo del vérmix cerebeloso y dilatación quística del cuarto ventrículo, lo que produce un agrandamiento de la fosa posterior. En el caso de Lea, que es la hija de Viviana, ella no sufre de hidrocefalia, sin embargo, no tiene orejas, esto se llama microtia, y tiene ausencia del vérmix cerebeloso. Hoy Lea está cerca de cumplir 3 años, cumplirá 3 años el 25 de mayo y ha tenido que ser ingresada a terapia intensiva con cuadros muy graves de salud en varias ocasiones. Se alimenta a través de un botón gástrico, no habla, no camina y tiene deficiencia visual y auditiva. Desde México está con nosotros Mari Chao. Su nombre completo es María Raquenel Chao Villarreal. Es licenciada en Mercadotecnia Internacional, egresada de la UDEM. Tiene 45 años y padece de osteogénesis imperfecta, más conocida como huesos de cristal. Mari Chao, como la conoce la mayoría de gente, ha trabajado por la inclusión de personas con discapacidad desde hace muchos años, siendo una de las precursoras en Nuevo León. Forma parte del Consejo de Movimiento Congruencia como miembro activo del Comité de Fortalecimiento y del Movimiento Mujeres Mexicanas con Discapacidad. A finales del 2019 publicó un libro de su vida titulado La vida en mis zapatos, donde cuenta anécdotas, experiencias, consejos y de cómo llevar una vida plena, feliz y luchar sobre todo ante cualquier adversidad. Además, lleva 30 años como conferencista motivacional internacional, compartiendo su testimonio de vida junto a dinámicas vivenciales. Y también está con nosotros desde Ecuador una psicóloga ecuatoriana, Marcela Castillo. Es psicóloga clínica, especialista en terapia cognitivo-conductual, diplomada en educación de niños con habilidades diversas, diplomada en nutrición infantil, psicomotricidad, neuropsicología clínica, diplomada en sexología y terapia de pareja,
Además de ser psicóloga, es madre de una niña con capacidades especiales, razón por la cual decide crear un grupo de apoyo psicológico que brinda asesoría gratuita a madres que vivan en situación similar a la de ella. Recuerden que más adelante también compartiré con ustedes una pregunta de un alumno de la UISEC, de la Universidad Internacional UISEC. Así que bienvenidas todas. Vamos a empezar con preguntas que pues definitivamente creo que las tres invitadas estarían en capacidad de responderlas, pero voy a empezar con Marichao desde México. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Cómo has ido manejando las dificultades? ¿Cómo has normalizado, entre comillas, tu vida? Y bienvenida, Mari. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocerlas a todas, ya cuando menos por este medio. Pues mira, soy una persona, como mencionaste, que tengo osteogénesis imperfecta. Es una debilidad en los huesos. Cuando yo nací no sabían que tenía, de hecho, ni siquiera le pudieron decir a mi mamá que venía algo mal, a mis papás más bien. Y entonces nazco con 10 fracturas, porque nací parto normal cuando debí de haber nacido por cesárea. Entonces, desde ahí empecé a fracturarme hasta mis 16 años. Con cualquier movimiento era muy fácil que me fracturara, pero eso no impidió para que mis papás quisieran que yo viviera la vida más cotidiana como cualquier niño de mi edad. Tengo 2 hermanas también, menores que yo, y entonces a las 3 nos educaron por igual. Las 3 teníamos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Si jugábamos las tres teníamos que recoger. O sea, no era de, bueno, Mari no, porque pobrecita, ella cómo va a guardar los juguetes, nada. Había algunos juguetes que se guardaban entonces abajo de la cama para que yo los pudiera guardar. Y entonces eso me ayudó a saber que yo podía hacer todo, a lo mejor a veces de diferente forma, a lo mejor a veces un poco más tardado que las demás personas, pero nunca se me negó nada por la discapacidad. Si había, si íbamos a temas deportivos de la escuela, pues obviamente yo no iba ni a correr, ni a saltar, ni nada, pero yo era uno de los obstáculos que mis compañeras tenían que saltar, por ejemplo. Y bueno, pues todo eso me ayudó a fortalecerme, pues a ser la mujer que hoy en día soy. Soy licenciada en Mercadotecnia Internacional. En la UDEM me acompañó mi mamá porque la universidad en aquel entonces no tenía elevador. Entonces mi mamá me llevaba, me dejaba en la primera clase y se bajaba al sombreado, era un lugar como un de la universidad, o a la biblioteca, una cafetería, y al cambio de clase iba por mí y me llevaba a la otra clase, y así durante los 4 años y medio. La verdad es una historia de valentía, de lucha y sobre todo de crecimiento personal, como cualquier ser humano, pero ahí quiero resaltar también el papel de tu madre que me parece conmovedora, ¿no? En estas historias, que ya más adelante también quería preguntar a la gente, tengo entendido de experiencias que me han narrado a lo largo de la vida del programa, y es que cuando un niño o una niña nace con un problema de salud o puede nacer con una discapacidad, en muchas ocasiones el padre desaparece de la historia. Y aquí es la madre la potente. Entonces, quiero pasar a hablar con Marcela, sí, con nuestra psicóloga que nos va a acompañar para luego hablar también con Viviana. Marcela, tú estás de los dos lados. Por un lado tienes el conocimiento como psicóloga de todas las dificultades que hay que pasar y las consecuencias que puede haber dentro del lado emocional, pero también como madre de una niña que vive con discapacidad. En ese sentido, ¿por qué son las madres las que generalmente acogen al niño con toda entrega y dedicación? ¿Y qué es lo que pasa pues, en la mente y en las emociones de una madre, Marcela? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Michelle, y a todas un gusto estar con ustedes compartiendo estas historias tan importantes. Bueno, con respecto a la pregunta, yo pienso que el hecho de que una madre le tenga dentro de su cuerpo biológicamente, se crea un vínculo muy estricto y especial entre el niño y la madre durante todo ese tiempo.
El momento en el que se da este lapso de separación, cuando el niño ya cumple su periodo dentro del cuerpo físico de la madre, es como una estructura que llega a quebrantarse en dos partes. La madre de por sí ya no siente que es una sola, sino que siente que hay algo de ella que lleva ese ser que es tan importante y fundamental a como de lugar darle vida. Y yo pienso que la mayoría de madres con las que yo he trabajado en estas circunstancias más críticas y complejas, que es el momento en el que la madre se entera, el momento en el que la madre empieza a asumir ya la realidad que es tener a su hijo con una discapacidad, también se tiene que enfrentar a los estereotipos médicos, ¿no? Al estereotipo social. Los médicos casi siempre dan unos diagnósticos bastante negativos referentes a la salud de todos nuestros hijos, de los hijos que yo he percibido, de las personas con las que he trabajado, ya que dan probabilidades, por ejemplo, escasas de que camine, probabilidades escasas de que hable, de que pueda ser un ser individual y que pueda sustentarse por sí mismo a futuro. Entonces, eso es algo bastante quita la esperanza a las madres y a los padres de familia. Entonces, se hace más difícil enfrentar esta realidad. Y yo pienso que a pesar de todo esto, las madres siempre vamos a mantenernos firmes, sea como sea, porque yo pienso que las madres no tienen una estructura mental como de ver, bueno, mi hijo padece de esta discapacidad y yo como que lo aparto, sino que más bien nace ese instinto protector de quererlo ayudar a como de lugar a que pueda realizar todas las cosas que él necesite. O sea, las madres no nos preocupamos por cómo tiene que comer mi niño. Por ejemplo, si mi hijo estuvo entubado varios meses de su vida y su tráquea se encuentra con una atrofia y no puede deglutir sus alimentos, pues nosotras como madres no estamos viendo si es que el niño no puede comer por la boquita y frustrarnos y quedarnos en eso, sino buscar la manera. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hacer una gastrostomía y alimentar inmediatamente a nuestro hijo. Es una manera diferente de alimentarlo, pero es lo que le va a salvar su vida, y realmente para nosotras como madres eso es algo rutinario, pero para los padres sí llega a ser un poco más impactante. Y pienso que aquí hay varias líneas importantes en el rol del padre y el rol de la madre en el papel de la discapacidad. Pero pienso que la mayoría de veces la que asume al 100% es la madre, por esta conexión única que se llega a dar desde el embarazo, el hecho de tenerlos dentro de nuestros cuerpos. Bueno, gracias por tu explicación. Quiero pasar con Viviana Luzuriaga. Como leíamos en la introducción, tiene 25 años, con 21 años se enteró que estaba embarazada. Y aquí te hago la pregunta frontal, de lo que yo puedo entender, tú no estabas esperando quedarte embarazada, es decir, llegó. Y también desde mi propia perspectiva, yo creo que si hay un compromiso muy grande en la vida es ser mamá, incluso más fuerte que casarse, porque tú de tu pareja puedes separarte, puedes divorciarte, pero de un hijo no. Y creo que es uno de los retos más fuertes de la vida. Y no creo que todo el mundo está preparado para eso. Y supongo que siendo tan joven, pues también fue algo impactante. Esa es una. Dos, ¿a qué retos emocionales te enfrentaste cuando supiste que tu bebé iba a nacer con discapacidad, Viviana? Buenos días, Michelle, y un gusto compartir. Gracias por brindarnos este espacio a todas nosotras. Pues sí, como lo mencionabas, yo no estaba esperando, obviamente, un hijo. Esto fue algo que se dio de manera repentina e incluso parte del no saber que yo estaba esperando un bebé es lo que llevó a que también mi hija tenga la discapacidad que tiene. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, fue un reto muy complicado, empezando por ahí, sin saber todavía lo que venía más adelante, porque obviamente yo no estaba en un hogar, no tenía una pareja en ese momento, justo recién terminaba mi relación con mi enamorado, entonces fue muy difícil que me llegue el bombazo de que estaba embarazada. Asumir los primeros días, eso fue muy complicado.
A eso le aumentamos que más adelante, mientras empecé a llevar mi embarazo, fue muy complicado todo, porque como te mencionaba, cuando me enteré que yo estaba embarazada, yo tomaba una medicación que era justamente para combatir el tema del acné. Esta medicación era súper fuerte, entonces yo sabía que era una medicación bastante fuerte y cuando me enteré que estaba embarazada y empecé con los chequeos médicos, lo primero que le dije a mi ginecóloga fue, yo tomo una medicación, tal nombre, y ella me dijo, esto es súper complicado, aquí hay un altísimo porcentaje de que exista una malformación en el bebé. Obviamente yo cuando me enteré tenía 3 meses de embarazo, es decir, ya no había igual nada que hacer. Me dijo, lo único es que hay que comenzar con los chequeos y esperar que se hace esa excepción a la regla porque era muy fuerte el porcentaje que había de que pueda existir una malformación. Así que empecé con mis chequeos, al inicio todo parecía normal cuando estaba en el 5.º mes, mi doctor me dice, ve algo diferente, ¿no? Entonces me dice, no te quiero asustar, pero veo una forma diferente en el cráneo del bebé. No lo veo como es normalmente el cráneo de un bebé en esta etapa. Me dice, necesito que te realices una resonancia magnética para confirmar si es que tiene un síndrome que se conoce como Dandy-Walker. Entonces, yo tenía mucho miedo. Recuerdo, rezaba todos los días en la iglesia, lloraba mucho porque yo sabía que podía haber algo por la medicación que, como te menciono, yo tomaba y tenía mucho miedo, ¿no? Cuando me dieron los resultados de este examen, se lo envié a mi doctor y pues él me confirmó que sí, que efectivamente mi bebé tenía este síndrome. Cuando me lo explicó más a fondo y yo lo empecé a investigar en internet, fue realmente devastador. Tan solo con 21 años de edad, recién estaba asumiendo lo que era estar embarazada y encima más esta noticia fue un golpe bastante fuerte. Me cambió totalmente la vida. Recuerdo que yo lloraba todo el tiempo. Era muy complicado entender esta situación. Pero como bien lo decía Marcela, uno es mamá y uno tiene que seguir, continuar y ponerse fuerte para todo lo que tenga que venir. Entonces, luego que continué con los chequeos y todo, yo hasta ahí solo sabía lo del síndrome, es decir, no sabía lo de las orejitas, solo sabía únicamente lo del tema del síndrome y que había la posibilidad de que nazca con hidrocefalia. Obviamente en los controles, el doctor me hacía controles normalmente uno se hace un eco una vez al mes, en mi caso me lo hacían cada 15 días para estar corroborando que no exista ningún problema, ya que se presente un indicio de que podía tener hidrocefalia. Entonces, desde ahí me iban haciendo los chequeos, hasta el momento todo iba bien, y el día que nace mi hija, porque incluso a mí me dio preeclampsia, así que ella nació prematura, el día que nace mi hija es que, bueno, ya sabíamos que no tenía lo de la hidrocefalia, pero ahí le notan que había nacido sin los 2 pabellones auriculares. Entonces, el rato que nació fue que mi doctor me dijo, sabes que Viviana, esto no lo vimos en eco, pero la bebé nació sin las 2 orejas de los 2 lados, tiene una microtia bilateral. Ahí me la indicaron y obviamente tuvieron que llevársela enseguida a incubadora porque ella nació prematura. Y en este caso, el padre de tu niña, ¿cuál fue su reacción o apoyo? Bueno, yo tenía una relación de bastante tiempo con él. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, se lo comuniqué. Estuvo en cierto punto, pero no volvimos por el hecho del embarazo. Nosotros ya teníamos una relación bastante quebrantada, entonces simplemente estaba en ciertos momentos, ¿no? O sea, en ciertas consultas me acompañaba, pero no es que estábamos juntos. Yo vivía con mis padres. Incluso el día que yo di a luz, él se había ido de viaje y no estuvo conmigo. Él llegó cuando yo ya había dado a luz. En ese momento él llegó. Ha estado en el camino, sí. No como digo al 100% porque nosotros no decidimos ya tener una relación sentimental por el hecho de la bebé, pero sí ha estado presente en los momentos de mi bebé. Muy bien, vamos a continuar con Mari Chao. Tú nos has hablado de todas las circunstancias que has vivido, de cómo fue tu infancia, de que pues no tenías ciertos privilegios realmente por el problema que tenías con tus huesitos. Entonces,
Lo que te quiero preguntar, y es un tema que es fundamental, ¿es posible una vida autónoma aún viviendo con una discapacidad? Me refiero autónoma a trabajar, a vivir sola, a tener una pareja, a tener un núcleo social. ¿Es posible una vida así, Mari, o hay limitación? Bueno, mira, nada más quería agregar, en el caso mío, mi papá siempre estuvo presente. Al contrario, yo creo que siempre estuvo apoyando a mi mamá, digo, sí, seguimos aquí, y conmigo, bueno, si me voy de compras, me voy con él. O sea, él aguanta más que mi mamá. Entonces, quería, a lo mejor es el otro lado de la moneda. Y en el caso de la vida autónoma, clarísimo que sí se puede. Desgraciadamente, y como a lo mejor en otros países, en México no es posible. En México es muy difícil porque el transporte no está adaptado. Las empresas ya empiezan, ya tienen tiempo de abrir las puertas a las personas con discapacidad. Sí hay muy buenas oportunidades en cuanto a nivel de trabajo. O sea, yo no me puedo quejar que estoy en una muy buena empresa, pero si yo quisiera vivir sola aquí en México, no podría. O sea, no podría porque si yo quiero salir sola con mi silla de ruedas, que tengo tanto una silla de ruedas eléctrica como una manual, las banquetas, pues, si no tiene una piedra, tiene un bache o tiene un árbol, ninguna tiene rampa, es muy raro encontrar una rampa, ningún camión, el metro, nada está habilitado para las personas con discapacidad motriz ni para ninguna discapacidad. O sea, me tendría que estar moviendo pues en un taxi. De hecho, yo hace 3 años me puse a reunir dinero y para ser todavía más independiente, porque yo soy muy independiente, compré una camioneta, contraté a un asistente y ella era la que me llevaba y me traía. Mi mamá me decía, pero ¿para qué? Si nosotros todavía estamos bien, todavía te podemos llevar. Digo, mamá, no quiero llegar al momento en que ustedes ya no puedan y entonces empezar a ver qué tengo que hacer. Yo me adelanto, me adelanto, me adelanto. Incluso ya tengo 2 años diciéndoles que me voy a ir a vivir a España. Lo tengo así medio planeado y mi Es mamá, que, sabes que bueno, sí, justo estaba pensando, pues aquí en países como España, claro, hay mucho avance, ¿no? En el transporte público, pues yo también me fijo, ¿no? Aquí puedes bajar con ascensor, hay unas rampas que se bajan en los autobuses, hay veredas anchas en la mayoría de los lugares, pues no como sucede también en nuestros países de América Latina, que nosotros le llamamos a los huecos de las calles baches, ¿no? baches, exactamente. Baches, no sé si lo dicen así en México, pero yo solo me percaté de eso una vez que tuve a mi hija que era bebé y la llevaba en el cochecito y era casi imposible movilizarme en el cochecito porque todo era un bache entero. Sí, no Pero puedes. claro, no puedes, claro, y hay países que son más inclusivos. O sea, aquí todavía pueden faltar, pero yo veo, me doy cuenta que ya en los edificios súper antiguos igual han colocado ascensores, o sea, todo está pensado para que Todo. las personas que tienen una discapacidad se integren, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad y me encanta y la mitad de mi corazón está en España, de haber ido 5 veces allá a Europa y siempre es España y otro país, y España y otro país para conocer. Pero me dice mamá, ¿y cuánto gastas de taxi? Y yo, nada. Pero ¿cómo te mueves? Y yo, es que entiendan que allá yo me muevo en transporte público. O sea, y si en alguna estación del metro no hay elevador, pues a la siguiente cuadra ya hay. Entonces, realmente, y digo, no viajo sola, ¿verdad? Voy con una amiga, pero realmente es algo, además de la infraestructura, la gente, Michelle. O sea, les digo, y se va a ver muy triste, y aquí yo vivo una vida muy feliz y todo, pero allá, por ejemplo, me siento mujer. O sea, me voltean a ver hombres, y no por, ay, qué rara, y ay, qué chiquita, no, o sea, porque, oye, y me han dicho, ay, qué bonita, aquí pues en mis 45 años nunca he vivido eso, o sea, sí, la típica de, ay, qué admirable tu vida, ay, échale ganas, ay, muy bien, pero que te volteen a ver como mujer, ¿no? Marcela, ¿cómo descubrir las potencialidades de una persona que vive con discapacidad? Y aparte de eso, cuando una persona tiene una discapacidad,
tanto la familia como los cercanos, los amigos y los familiares y la sociedad infantilizan a esa persona que tiene una discapacidad. Entonces, por ejemplo, a un chico o una chica que tiene síndrome de Down, que tiene 25, le sigues tratando como si tuviera 7 o 6 años. Entonces, tiene estas dos partes, cómo descubrir las potencialidades que tiene una persona que tiene una discapacidad y cómo evitar y por qué caemos siempre en esto de infantilizar a una persona que tiene una discapacidad. Bueno, yo creo que esto sucede mucho porque la mayoría de personas no están acostumbradas a asistir con un terapeuta, con un psicólogo, una persona especialista que se dedique a guiarles cómo pueden ellos avanzar en su proceso. No significa que con el terapeuta se van a quedar toda la vida. Pueden ser lapsos de tiempo, por ejemplo, una psicoterapia breve de unos 3 meses que esté involucrada a todos los miembros de la familia, porque tiene que estar todo el núcleo familiar que conviven con la persona. Entonces, el momento que ya asisten al acompañamiento terapéutico, el terapeuta le puede dar varias directrices, cómo mejorar, cómo se está manejando ese rol familiar de cada uno de los miembros de la casa. Entonces, el terapeuta puede explicarles, por ejemplo, mira, mamá está siendo sobreprotectora, que ya tu hija o tu hijo ya puede realizar estas actividades, mira, ya tiene esta edad y se puede hacer cargo de una enseñanza sobre el neurodesarrollo, sobre el desarrollo tanto motriz, también la evolución emocional, porque todos los seres humanos también necesitan vivir ese lado emocional, necesitan también descubrir la sexualidad. Todos estos aspectos son muy importantes para la esencia del ser humano. Entonces, generalmente las familias, y como tú dices, infantilizan a la persona con discapacidad y la hacen ver como que esta persona no puede llegar a tener estos procesos tan importantes como enamorarse, como tener una vida de viajar, de ser independiente, como nos decía Mari, de irse de viaje con su amiga, de sentirse mujer. Esto de sentirse el ser humano que uno quiere ser independiente es muy importante, pero yo aconsejo que todas las personas siempre busquen la ayuda de un terapeuta, porque nosotras cuando vamos donde los médicos, los pediatras, ¿no? Que son los médicos que desde el inicio están acompañándonos en una discapacidad con nuestros hijos, ellos nos guían al equipo multidisciplinario médico, pero realmente solamente es al ámbito médico, ¿no es cierto? El genetista, tal vez el oftalmólogo, el cardiólogo, el neumólogo, el fisioterapista, la rehabilitadora, pero el trabajo psicológico que me parece el fundamental para guiarle a la familia sobre estos roles y también apoyarles a los padres emocionalmente para que ellos mantengan una relación también de pareja, no solamente de padres, sino también de pareja, para que ellos puedan permitir así ayudarle a sus hijos. Entonces, yo aconsejo siempre una guía terapéutica que les permita ver qué roles están cumpliendo en casa y así ir evolucionando. Por ejemplo, 3 meses cumplieron su proceso terapéutico, el siguiente año otros 3 meses. Ese sería mi punto de vista y mi perspectiva dentro de esto. Viviana, continuamos contigo. ¿Cómo has adaptado tu vida, tu hogar frente a las necesidades específicas de tu hija? Y también preguntarte cómo te sientes en esta parte emocional, sentimental, de volver a enamorarte, de tener otra pareja. No de rehacer tu vida, porque nuestra vida está hecha tal como está. Porque cuando te divorcias, enviudas, te separas, siempre te dicen, vas a rehacer. No, no hay nada que rehacer porque ya la vida de uno está hecho, no es que eres incompleto, sino de estas posibilidades. ¿Cómo has adoptado tu vida a las necesidades de tu pequeña Viviana? Bueno, pues Michelle, gracias a Dios, yo tuve la suerte de conocer en mi vida una persona, es más, yo ahora estoy casada, mi esposo, que entendía y conocía del tema con mi hija, porque en general cuando uno tiene un hijo y decide continuar con su vida, tener otra pareja, que obviamente no es el padre de tu hijo, siempre lo más importante es que los acepten a ellos.
de por sí. O sea, así no tenga ninguna discapacidad, eso es lo más importante, uno viene como en combo, en paquetito. Entonces, en mi caso, obviamente, era mucho más importante que la persona que decida compartir la vida conmigo sepa la situación de mi hija, sepa quién es ella, qué tiene, cómo se alimenta, cómo es la vida con ella. Y pues tuve la suerte de tener esta pareja, era un compañero mío de la universidad, entonces conocía muy bien mi historia, conocía quién era Lía y obviamente aceptó ese rol también de ser como su padre, porque a pesar de que ella tiene su papá que está presente en las situaciones de ella, pero quien convive conmigo todos los días, o sea, ella vive obviamente conmigo, entonces es él, ¿no? Entonces él tuvo que adaptarse también a esto y hemos pasado por situaciones muy complicadas, muy dolorosas, como lo mencionaban al inicio, mi hija ha pasado por varias veces en cuidados intensivos en situaciones extremadamente graves y él ha estado ahí apoyándome porque eso es lo más importante, tener ese apoyo de la familia, de tus seres queridos que te ayuden a sobrellevar estos golpes tan fuertes y por ende toda esa fuerza transmitirla a tu hijo, ¿no? Entonces, ha sido un camino súper complicado, hemos ido aprendiendo porque obviamente en la situación, en el caso de mi hija, ella no se comunica de ninguna manera, yo no sé si a ella le duele algo, si ella está sintiendo un malestar, porque ella no me lo puede comunicar, ella no habla, ella no llora, ella solo se queja, pero yo no sé realmente qué es lo que tiene. Y como aquí, lastimosamente, en nuestro país, no hay mucho conocimiento de un montón de enfermedades y una de esas es la enfermedad que tiene mi hija, no es una enfermedad conocida, que a mí el doctor incluso me pueda decir, ¿sabe qué? Le está doliendo esto o sabe que ella va a ser así. Simplemente en mi caso me dicen, no sé, hay que ver cómo sigue, hay que ver cómo avanza, pero es un poco limitante en ese sentido. Pero nos hemos sabido adaptar. Yo a medida que sigue pasando los años voy entendiéndola más. Sé que si se queja de esta forma es porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está fastidiado. Obviamente ella no puede cambiar de posiciones porque ella no se puede sentar, ella no puede caminar. Entonces a veces se cansa de estar todo el tiempo acostada, a veces se cansa de todo el tiempo estar en una silla postural. Entonces, hemos ido adaptándonos tanto yo, obviamente, como madre, como mi esposo, e incluso te diría, Michelle, mis suegros la han aceptado a ella como nieta de sangre. Yo tengo otra bebé, que en el caso de ella no tiene ninguna enfermedad, y es tal cual, la tratan tal cual, no es que la una más preferencia porque es mi nieta de sangre, la otra no, para nada. Es exactamente el mismo trato con las dos, las aman por igual y eso para mí ha sido lo más importante y lo que más me ha ayudado a continuar con este camino que estoy súper largo por recorrer, porque obviamente solo tiene 3 años. Pero esa fuerza, esa parte emocional que ha sido la ayuda de mi esposo y la familia por el lado de él, ha sido muy importante y de gran ayuda. Aparte de obviamente mi familia que siempre ha estado conmigo también en este camino de ir entendiendo la situación de mi hija, ¿no? De amarla como es, ayudarla que logre tener una vida lo más cómoda posible. Pues que me encanta tu historia, me alegro que haya seguido el curso de tu vida así. Voy a continuar con Mari. Quiero hacerte esta pregunta con mucha sinceridad. A veces nosotros, las personas que no tenemos una discapacidad, que a lo mejor no tenemos a un pariente, a alguien cercano que vive con una discapacidad, ¿cuál es el comportamiento asertivo? Porque a veces uno sin querer puede ofender, decir cualquier tontera sin querer. Y esto que también es importante, diferenciar entre solidaridad y compasión o pena. Te escucho, Mari. Sí, mira, algo muy importante que debe hacer la gente, primero es preguntar, o sea, digo, cuando vas a convivir mucho con la persona es preguntar, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo vas al baño? O si me pides algo, ¿cómo es, verdad? Porque luego la gente asume. En una ocasión, la primera vez que entré a Sigma, ya luego me confesó una amiga que le dije, oye, ¿me puedes llevar al baño? Me dice, me traumé cuando me dijiste eso, porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Pensó que iba a hacer todo lo que uno hace en el baño. Y entonces al llegar al baño, pues, con mi silla de ruedas en Sigma está un baño
adaptado, digo, grande. Y entonces le digo, ay, le dije, nada más espérame afuera. Y me dijo, ¿cómo? Dije, no, pues yo puedo caminar agarrada, puedo caminar. Entonces me dijo, y luego dije, nomás me ayudas ahorita a abrir la puerta. Ok, entonces ya luego me dijo, oye, no, hombre, yo me había imaginado lo peor. Entonces, lo mejor es preguntar, no asumir. Yo me doy mucha cuenta, digo, en mi caso que estoy chiquita, ya no me pasa porque yo creo que ya voy más maquillada, pero en los restaurantes me daban el menú de niños con una crayola para pintar y a mí me enojaba tanto, lo que sí me Dios pasa, y mío, ahí sí claro. les digo cosas, en algún lugar que vamos, o sea, en vez de voltearme a mí y preguntarme ¿y qué va a comer? Entonces lo volteo a ver y le digo, ¿qué voy a comer yo? ¿O qué va a comer mi mamá? Entonces se pone así como, sí, sí, usted. Y aparte digo, lo hago porque, o sea, me has estado viendo que estoy dialogando, entonces, pues pregúntame a mí, ¿no? O me pasa mucho en los aeropuertos. Yo soy la que entrego el pasaporte o el papelito, lo revisan y se lo entregan a mi mamá o con la que vaya. Entonces digo, oye, yo te lo di. O sea, a lo mejor es algo tonto que ustedes no se dan cuenta porque no les pasa. Pero si yo te lo estoy dando, Claro, tengo la pero capacidad de dice recibirlo. mucho, claro. Exacto, exacto. O pasa mucho, digo, son menos las cosas que a mí me pasan a comparación a muchas personas con discapacidad, pero aparte, porque yo hablo y yo no me dejo. Me tocó otra vez en una ocasión en un restaurante, había dos señores grandes de edad y uno de ellos, bueno, o sea, nos quedaban viendo una amiga y a mí, pero grandes, grandes, o sea, no era para ligar, ¿no? Y entonces ya se acerca uno de ellos y me dice, qué lástima. Y yo, ¿cómo? Qué lástima tu vida. Y me diga, ¿cómo, señor? Mira, tan bonita que estás, qué desperdicio. Tú pudieras haber estado corriendo, haberte preparado, qué lástima me da tu vida. Y entonces fue hace poco que fui a hacer Ay, la presentación de mi libro en España, pero no era en España donde pasó esto. Y entonces le dice mi amiga, señor, ¿sabe por qué estamos aquí? Ella escribió un libro y venimos a su presentación y ya lo presentó en México y que no sé qué. Pero claro, la edad del señor, pues a lo mejor a los 70 años te educaron que naces, creces, te reproduces y mueres. Y hasta ahí, y si no te reproduciste, ya no hiciste tu vida, ¿verdad? O sea, algo pasó y qué lástima. Pero la verdad es que lo mejor que puedes hacer es preguntar cómo es, qué te ayudo, cómo le hago. Y yo te digo, a lo mejor habrá personas con discapacidad que les da más pena que otras, pero yo sí les digo, cárgame así, llévame acá, súbeme así, así dobla la silla de ruedas. Y con eso he llegado y he salido con muchísimos amigos, gracias a Dios. claro, entonces lo que tú dices es claridad. Hablar, preguntar sin tanto miedo y tanto susto, ¿no? Claro, de lado y lado, o sea, sobre todo de las personas que por ignorancia podemos cometer un error, pero como Y tú lo dices, claridad. te voy a decir algo, o sea, a todos nos pasa. Yo tengo una amiga ciega, siempre le pongo de ejemplo y le da mucha risa, porque la primera vez que yo salí con Bere a comer, bueno, yo fui con mi asistente y entonces yo decía, ¿qué hago? Fuimos a comer unos tacos, ¿no? Entonces digo, Bere, te le pongo salsa a los tacos, ¿quieres limón? Mira, aquí, pásame tu mano, aquí está no sé qué, y aquí está no sé qué, y está la salsa, ¿eh? ¿Quieres que te le cheque a ver si no tiene gordito? Y me dice, comadre, tranquila, yo me los preparo, nada más dime dónde está la salsa. Yo, pero es que no vas a ver cuánta salsa. Digo, para mí era importante porque yo como mucho chile. Y a mí me gusta ver que todo el taco tenga chile. Entonces, dice, no, yo voy tocando a ver qué tanto. Entonces, ya me relajo y ya cuando voy a comer, ya nomás le digo, cuando necesites algo, me dices. Y eso hago, o sea, ¿por qué? Porque yo no había convivido nunca con una persona ciega y es algo, pues yo hubiera pensado que ella ni siquiera puede prepararse nada. Y sí, y puede hacer todo, está casada y trabaja, entonces creo que el preguntar ayuda mucho. Pues bien, importante consejo de parte de Marichao. Continuamos con Marcela. Esta es una pregunta que la realiza Antonella Ortiz Cadenas, estudiante de la UISEC. Según datos del INE,
485.325 personas poseen algún tipo de discapacidad. Considerando que esta cifra es muy alta y que este grupo de personas conforma a gran parte de la sociedad ecuatoriana, ¿cuál es el nivel de inclusión laboral y social con el que ellos cuentan? Y además de ello, ¿esta política de inclusión se sigue respetando en la situación actual de la pandemia? Para el número tan alto de personas con discapacidad que manejamos como país, la verdad nosotros no tenemos inclusión. Y te podrás dar tu cuenta justamente en cosas tan pequeñas, pero que son tan importantes para las personas que tenemos familiares con discapacidad o las personas que necesitan diferentes tipos de accesos, empezando como por ejemplo la movilización. Nosotros como país no tenemos la movilización adecuada por donde poder manejar sillas de ruedas, por ejemplo, para nuestros bebés o en sus coches. Es muy complicado subirte a un sistema público, totalmente complicado porque ningún bus está adaptado y si es que algún bus estuviera adaptado, tiene graves problemas para que funcione y pueda tener acceso a la persona con discapacidad. Esto hablándote de la estructura física, ¿no? De que la estructura física de por sí nos habla de una inclusión, pero en realidad no hay inclusión en esta estructura física de cómo está establecido el país para la accesibilidad de las personas. Ahora también yéndonos al ámbito, por ejemplo, de la educación. Hablamos de inclusión en estos tiempos, incluso yo trabajo en una institución educativa en todo lo que es inclusión y se observa que a pesar del alto índice que nosotros tenemos de niños con discapacidad, en las escuelas están escasos el porcentaje de niños con discapacidad. Se habla de que existe una ley de que a como de lugar las instituciones tienen que tener incluso adaptadas las escuelas, con rampas, con toda la accesibilidad que necesitan los niños para diferentes tipos de discapacidad y tampoco la tienen. Pero lo que más me llama la atención es que el porcentaje de niños con discapacidad estudiando en escuelas es escaso, a pesar de que existen muchísimos niños y tampoco existen escuelas especializadas en niños que tal vez no puedan integrarse al sistema escolar común, pues hay niños que necesitan otro tipo de sistema para que trabajen de una manera terapéutica más complementaria que les pueda ayudar a evolucionar muchísimo más sus capacidades. Por ejemplo, si existe una persona con discapacidad que le sea muy difícil aprender matemáticas, física, química, pero este niño puede evolucionar en la música, en el arte, en la escritura, puede evolucionar en muchísimas cosas más, pero ¿qué es lo que pasa? Que el sistema, como no nos ofrece esta ayuda, no hay centros especializados, a pesar de que hay gente en el Ecuador muy preparada para dar este tipo de asistencia. Incluso tenemos hasta el ambiente, ¿no? O sea, nuestro clima es espectacular para que todo sea naturaleza, en ambientes amplios, con animales. Por ejemplo, yo veía que en España existen procesos terapéuticos en equinoterapia, también con canes, que es un fuerte ahorita para las personas con discapacidad, para los niños. Y esto, trabajar en un centro terapéutico, en un ambiente armonioso, sería fundamental y qué mejor que lo proporcione el Estado, porque la gente que más sufre este tipo de problemas son las personas de escasos recursos, que no tienen idea de cómo acudir a una rehabilitación, que no tienen que son rechazados en el sistema educativo. Sabe que incluso, por ejemplo, sabe que usted tiene hiperactividad, tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que incluso con medicina y con acompañamiento psicopedagógico, el niño, el estudiante puede tranquilamente continuar sus clases, aún así es rechazado del medio, a pesar de que dicen que no lo es. Sí lo es, porque yo he visto muchísimos padres de familia golpeando las puertas de las instituciones con niños con TDAH porque les niegan los cupos. Y esto ya es un rechazo, y ese es uno de los motivos por los cuales no hay inclusión.
Gracias, Marcela. Continúo contigo, Viviana. ¿Por qué suele existir un estigma frente a tener un hijo con discapacidad y cómo reencontrarse con la dignidad, Viviana? A ver, Michelle, pues creo que parte de lo que dice Marcela tiene mucho que ver el hecho de que aquí todavía la gente no está, creo yo, totalmente capacitada, ni siquiera entendemos qué es tener una discapacidad, todavía tenemos mucha lástima, todavía lo vemos como algo raro. Incluso yo creo que también eso va de la mano, sobre todo cuando desde los padres, ¿no? O sea, no enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos que hay niños diferentes, que no todo el mundo es igual. Y a mí me ha pasado que niños inocentes, yo sé que son niños que no tienen la culpa, muy pequeñitos, ven a mi hija y dicen, ¿por qué ella es así? Qué fea se ve. ¿Por qué tiene eso? No es como yo sí me río, yo hago esto. Y no es culpa de ellos, es culpa de los padres. Desde ahí empieza que no saben cómo o sea, desde chiquitos hay que cambiar ese chip que todavía aquí estamos muy acostumbrados a, a una persona con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, a verle raro, a verle con lástima. Y eso es lo que ha hecho que aquí todavía sea un poco lo de la discapacidad, incluso como decía Marcela, no hay tanta, no es tan inclusivo. Aquí realmente no vemos que en las escuelas vean más bien cómo ayudar, si no solo es mejor lo rechazo, mejor ese niño no, mejor esa persona que no esté aquí porque no sabemos cómo entender lo que es una discapacidad. Y por eso mismo es que ahora mucha gente prefiere, y he visto muchos casos de padres que prefieren no salir, no llevar a sus hijos a algún lado porque le van a estar viendo, van a estar hablando. Y eso no está bien porque, como digo, las personas, de por sí todas las personas somos diferentes, todos somos diferentes, nadie es igual. Y no hay o sea, señalar a una persona por ser diferente, por tal vez no caminar, por no tener una pierna, por no tener orejas, por no hablar, por no ver. O sea, en realidad eso es lo que yo creo que es un tema más cultural. Todavía aquí, por lo menos en el Ecuador, también le falta muchísimo cambiar eso, como digo, muchísimo, incluso desde pequeños, ya volver a un país en el que la discapacidad sea como algo normal, como todo, o sea, que ya sea aceptado como algo normal, porque hay muchos casos, tal vez como en un momento lo mencionaste igual, Michelle, mucha gente no tiene un conocido, un amigo, un familiar con la discapacidad y no lo entiende, pero existe 1 millón de personas que tienen discapacidad de alguna u otra forma y lo mejor sería cambiar esa forma de pensar de la gente para hacerles la vida más llevadera, para ayudarles a que sean parte de la sociedad, a que puedan convivir de una mejor manera, a que puedan tener acceso a moverse, a tener estudio, a la medicina mismo, el poder ser un país que puede realmente ser inclusivo y que de esa forma ya se cambie ese chip de andar señalando la discapacidad como algo malo o tener lástima porque una persona tiene algún tipo de discapacidad. Gracias, Viviana. Continúo contigo, Mari. Bueno, ¿cómo es la vida en tus zapatos? Mencionando a tu libro. ¿Y qué implica para ti ser una activista? Bueno, la vida en mis zapatos es muy divertida, la verdad. Lucho mucho, no me quedo callada, digo lo que no me gusta. Eh, y ese libro nace porque conozco a una persona, una vendedora en Sigma que tiene una hija como yo, y en ese entonces la niña tenía 2 años, y la señora era un mar de lágrimas. En ese evento me acompañó mi papá, entonces estuvimos platicando con ella, mi papá y yo veía cómo platicaban entre ellos. Entonces decía mi papá, somos hermanos de sangre, y, y pues me causó mucho impacto ver cómo en ese entonces yo tenía 36 años, después de 36 años la medicina no había evolucionado, la tecnología pues no había servido, se seguía sin saberse casi nada de esta discapacidad, y dije, bueno, ahorita yo puedo llegar con ella y de hecho la tengo en WhatsApp, y le puedo ir diciendo que sigue, cómo se iba a poder vivir Martita, pero no iba a poder llegar a todos, y no era nada más a los que tengan hijos con discapacidad o alguna discapacidad, sino a cualquier persona que teniendo algún problema piensen que la vida ya se acabó, que si no tienes dinero, pues ya valiste, que si no tienes pareja, híjoles, ya muy mal, voy a estar infeliz para toda la vida. O sea,
no importa lo que no tengas, o sea, lo que importa es lo que tienes, y lo primero que tienes, te tienes a ti misma. Entonces, por eso escribí La vida en mis zapatos, y porque es la vida, y menciono los zapatos porque soy fan número 1 de los zapatos. Se tacan la risa mis amigos, le digo, como si me los acabara, como si usara tantos. Tengo como 65 pares de zapatos. Bueno, tanto ya saben todos que, bueno, cada viaje que voy, es más, yo ya tengo mi tienda que me hace descuento en España. O sea, ya llego y, ¿Cómo se llama tu tienda? está en un pueblito, es Ronda. Ronda es el pueblito y se llama Zapatines. Pero tienen zapatos súper fancy, súper diferentes. Entonces ya llego y me dice, ay, ya, otra vez de vuelta. Y digo, oye, voy a comprar más de un par. ¿Qué descuento me vas a hacer? Ah, déjame, le digo a la dueña. Y ya me hacen, digo, un 5, un 10% de descuento, pero me traigo 4 o 5 pares. O sea, Sí, porque claro. Si soy, no te hacen el descuento también. soy muy fan de los zapatos. Bueno, mis amigas ya saben. Hace poquito estaba una amiga en un viaje y me habla y me dice, oye, ¿qué talla de zapatos eres? Recuérdame. Y yo, no, pues México. Le digo, ¿dónde estás? No, pues en San Luis. Le digo, soy 16 mexicano. Ok, es que estoy viendo unos zapatos padrísimos que los voy a llevar. Entonces, o sea, a mí mis zapatos, y también se dice, o sea, nunca vas a entender la vida de alguien hasta que te pongas en sus zapatos. Entonces, por eso es la vida en mis zapatos. Y no recuerdo qué otra pregunta me hiciste, Michelle. ¿Qué implica para ti ser activista? Ah, bueno, me encanta decir las cosas que no me gustan, decir lo que no está bien, aplaudir a lo que sí está bien hecho. Y luego también es un compromiso, porque pues ya subo fotos y ya no es cualquier foto, ya no me gusta, no sé, subir que se vea que estoy tomando alcohol, porque pues ya también eres ejemplo, ¿no? Pero se ve que llevo una vida normal, o sea, tampoco oculto nada, pero sí me gusta ser la voz de aquellas personas que no pueden o que no quieren o que no saben cómo decir lo que no les gusta. Y yo digo, lo hago con educación, pero lo digo y me enojo y pues ni modo, se tiene que decir porque si te quedas callado es como, pues te vuelves cómplice, ¿no? Y no pasa nada. Gracias, Mari. Tenemos poco tiempo, Marcela y Viviana, para unas 2 últimas preguntas, una para cada uno. Para terminar contigo, Marcela, ¿qué retos implica vivir con una persona que tiene discapacidad? Tanto tú en tu conocimiento como psicóloga y también como madre de una pequeña con discapacidad. Gracias. Bueno, los retos son muy grandes, los retos se van presentando a lo largo del camino y nosotros como familias tenemos que estar un paso adelante frente a la situación. Por ejemplo, nosotros no podemos planear simplemente un viaje como todas las familias comunes o una salida, por ejemplo, a un cumpleaños. Para nosotros se vuelve en algo súper calculado, porque, por ejemplo, en especial las familias que tienen un hijo que no tiene la discapacidad y el otro que sí la tiene. Entonces, por ejemplo, el niño que no la tiene, él puede asistir normalmente al cumpleaños del primito, pero lógicamente el otro le va a ser muy conflictivo tal vez el sonido, el ruido, las personas que asistan, tal vez incómodo el lugar donde va a ser la fiesta. Entonces todo eso tiene que ser bien calculado. No podemos dejarles con una persona que no sea de nuestra confianza y tal vez la persona que sea de nuestra confianza tal vez no la pueda manejar con las necesidades o los requerimientos que quiere. Un paseo, por ejemplo, a la playa, Michelle, tú te darás cuenta que nuestras playas no tienen acceso para que puedan ingresar las personas con discapacidad. Por ejemplo, todo es arena. En algunos países que yo he visto, tienen una estructura donde puede ingresar el carrito de la persona, el coche del bebé, y de eso ya genera, aunque parezca algo que no es tan importante para nosotras como madres o personas que tenemos familiares con discapacidad, esas cosas son fundamentales porque
son parte tan importante del viaje, de que la persona puede ingresar a la playa, de que pueda sentir la arena. Tal vez es muy pesada para cargarle o tal vez es muy incómodo. Entonces, todas esas cosas para las familias con discapacidad se necesita planificar otro sistema para que todo se adapte. No todo es como las familias que no tienen estas necesidades. En este caso todo es más complejo, pero no por eso deja de ser imposible hacerlo, sino que nosotros y yo como madre busco todas las maneras para tratar de acceder a que que mi vida como familia, como madre, sea de lo más normal, ya que nosotros somos familias que trabajamos, somos madres, mujeres, tenemos una vida. Los padres también tienen una vida, los hermanos tienen una vida. Entonces, es importante que este sistema para nosotros siempre tiene que ser calculado de una manera un poco más compleja, como te explico, por estas pequeñas diferencias. Incluso en un Muchas restaurante, gracias. ver el lugar, también el espacio adecuado. Gracias, Marcela. Para terminar contigo, Viviana, ¿qué pasa con el resto de los miembros de la familia cuando la atención gira en torno a una persona que tiene discapacidad? Tú me cuentas que tienes otra hija, tienes tu pareja, tu esposo. ¿Cómo es esta dinámica para concluir, Viviana? Pues bueno, Michelle, sí es diferente el poder adaptar, como te mencionaba, la vida de todos a una persona que tiene discapacidad. En mi caso, por ejemplo, gracias a Dios hemos podido ir, como te mencionaba, ir conociendo un poco de cómo es Lía, o sea, cómo es el avance de ella, cómo come. Y desde que nosotros, por ejemplo, mi familia, digamos, mi papá, mi hermana, ha sido muy interesante porque ellos siempre han sabido cómo es ella. Por ejemplo, ella tiene un botón gástrico, cómo tienen que cargarla, cómo tiene que alimentarse. Y sí ha sido un reto difícil, sí ha sido algo difícil de adaptarse, pero lo hemos podido lograr, ¿no? Lo hemos podido entender, hemos podido irle conociendo un poco más. No es fácil, también como lo mencionaba Marcela, no es fácil que cualquier persona pueda hacerse cargo de tu hija cuando tiene alguna discapacidad, porque hay mucha gente que se asusta al ver, ¿y cómo le doy de comer? ¿Y cómo le cargo? ¿Se puede topar el botón? ¿Qué hago? Entonces, todo eso ha sido, para otras personas les causa un montón de impacto, pero solo es cuestión, yo, por ejemplo, a mi mamá le decía cuando ella me ayudaba a cuidarla, tenía mucho miedo, y yo le decía, mami, es con calma, porque si uno está calmado, uno puede resolver cualquier situación que se dé en el momento. Mi mamá era muy nerviosa y me acuerdo que una vez mi hija se sacó el botón gástrico, se lo sacó por completo. Y yo recuerdo, yo estaba en la universidad cuando me llamó y me dijo, o sea, súper asustada cuando a mí me llamó a decir, se acaba de sacar el botón, fue una cosa, o sea, en la crisis que me lo decía, yo pensé que era algo peor y le dije, o sea, ¿qué pasó? Cálmate. Y dices que no sé qué hacer. Y yo digo, ¿está sangrando? ¿Está algo? No, no, no está nada. Entonces, y había un tráfico terrible. Y yo, a ver, mami, le llamaba y le decía, a ver, mami, necesito que te calmes, respires y me escuches lo que tienes que hacer. Porque si no, todo se puede complicar mucho más. Yo le decía, tienes que actuar de la siguiente manera, porque si esperamos hasta que yo llegue, se podía hacer mucho más grave la situación, se le podía cerrar el botón. Entonces, me acuerdo, mi mami, siendo una persona tan nerviosa, lo pudo hacer. Hasta que yo llegué, ya estaba resuelto. ¿Por qué? Porque le decía a mi mami, cálmate. Había situaciones que mi hija se quedaba sin aire, se ponía morada y dejaba de respirar. Y yo le decía a mi mami, todo, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo, era con calma, porque así también lo viví yo. Cuando yo recién la tuve en mis brazos y le vi que le pasaba esos eventos que se ponía morada, yo también al inicio decía, Dios mío, ¿qué hago? Y las doctoras me decían, tiene que hacer lo siguiente. Y luego yo me adapté a eso y yo sé qué hacer con mi hija si ella está en una crisis, yo sé cómo actuar. Y por ende la familia, la gente que está a mi alrededor ya lo sabe hacer. Mi suegro, mi esposo, que son personas que recién empezaron a convivir con ella y a ver cómo es la situación. Mi esposo también, la primera vez que ella le dio una crisis, se empezó a quedar sin aire, se desesperaba y me decía, vamos rápido al hospital, ¿qué hacemos? Y yo, cálmate, cálmate, o sea, vamos con calma, porque sí, como digo, si nos desesperamos, esto puede terminar mucho peor. Y ahora ellos se pueden quedar con ella, la pueden cuidar, porque ya hemos, nosotros, nuestra vida se ha adaptado a ella, como lo mencionaba Marcela, el viajar, el hacer un viaje, a nosotros
no tienes una idea de cuántas veces se han cambiado los planes de la noche a la mañana porque mi hija se internó. Incluso con decirte que el día de mi matrimonio, al día siguiente que yo no tuve luna de miel, mi hija se internó en cuidados intensivos de gravedad. Ni bien salí del matrimonio, tuve que ir al hospital. Mala noche, cansada, con un dolor de cabeza gigante y tuve que estar ahí. No tuvimos luna de miel y mi esposo se adaptó a eso porque sabía que eso es tener una persona con discapacidad, que las cosas te pueden cambiar de la noche a la mañana y que hoy estamos bien, todo está normal, pero mañana puede ser diferente. Aquí las cosas cambian o sea, se vive el día a día, mejor dicho. Se vive cada día, es una nueva aventura, uno no sabe cómo lo va a terminar. Y por eso es que yo creo que es muy importante que se pueda educar a más gente desde el inicio, desde que son pequeños, de cómo es tener una persona con discapacidad, para que si es que alguien necesita ayuda, no tengan estos miedos de que algo va a pasar o ¿y ahora qué hago? O como decía Mari, de que a veces tengan miedo o asuman de que si le dices necesito ayuda, ya asuman, ay, ¿y ahora qué hago? No, o sea, simplemente son cosas sencillas, pero siempre con calma, eso sí, con calma sobre todo, y uno puede resolver las cosas. No es tan difícil, pero obviamente es un reto que todos lo podemos hacer. Pues nada, he disfrutado muchísimo esta charla con Mari, con Marcela y con Viviana. Gracias por ser tan generosas, por compartir esta información. Este es nuestro 5º capítulo de Lo que nadie te cuenta, viviendo con discapacidad. Ha estado con nosotros Mari Chao, desde México, activista discapacitada, Viviana Luzuriaga, desde Ecuador, mamá de una niña con discapacidad, y Marcela Castillo, ecuatoriana, psicóloga ecuatoriana, que también tiene una niña con discapacidad. Quiero recordarles que tenemos una encuesta en donde ustedes pueden responder si es que considera que el Ecuador es un país inclusivo. A, sí, B, no. Y recuerden que esta entrevista también estará colgada el jueves en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo, y pues tendremos un resumen en el Instagram TV, y el jueves también tendremos todo el audio de la entrevista en Radiovisión a las 3 de la tarde en Desde Mi Visión. Gracias a Pacari, Uisek y Moel Jardín. Que tengan una excelente tarde.